Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, la gracia de Dios sea con todos ustedes. La fuerza del Espíritu Santo llene sus corazones. Bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios en este día viernes, donde la iglesia celebra la memoria de San Maximiliano María Kolbe, este sacerdote que entregó su vida como mártir en los campos de concentración nazi, que fue también el fundador de la Legión de María. Que Él hoy nos alcance la gracia y la bendición de Dios. Les invito para que tomemos en este momento el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, de los versos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos está hablando de un tema que es tan fundamental, porque está hablando de la vocación al matrimonio. Es más, también nos habla de la vocación a la vida célibe, a la vida consagrada. Dios hoy nos está recordando la importancia de esta vocación, que a veces es tan polémica, y especialmente en este tiempo que estamos viviendo, donde los matrimonios parece que ya no es importante el sacramento como tal. Aún si se habla de matrimonio, se hablará matrimonio por lo civil, y las personas a veces equiparan el matrimonio civil al matrimonio como sacramento en la iglesia, y nunca va a ser lo mismo, hermanos, porque el matrimonio por lo civil es un contrato, pero el matrimonio bajo la bendición de Dios es una alianza hasta que la muerte les separe, y es algo muy serio. Es necesario una preparación, porque hoy en día nos damos cuenta, los padres de muy buena voluntad quieren educar a sus hijos y les dicen a la jovencita, al jovencito: hijo, primero debes estudiar, no vas a pensar en esto de enamorarte, no, primero estudiar, ser profesional, y después entonces sí miras qué hacer. No, hermanos, no es así. Es una vocación. La iglesia misma nos enseña que para el matrimonio debe haber una preparación que es remota, una preparación que es próxima, inmediata, e incluso una preparación posterior. Y en esto me quiero detener, pues el Evangelio se presta para dar esta enseñanza acerca de lo que es este sacramento del matrimonio, una preparación remota, amados hermanos. Desde que se es niño en la casa, los padres deben educar para una vocación, con miras al matrimonio, decirle al niño, a la niña, desde pequeño, que el Señor lo llama a discernir su camino, que si se siente llamado a conformar un hogar, una familia, debe hacerlo bien y bajo la bendición de Dios. Enseñarles a guardar su pureza, su virginidad para el matrimonio, para entregar lo más hermoso. Esto sí es un amor verdadero. El amor implica compromiso, mucha responsabilidad. Si no hay compromiso, si no hay responsabilidad, no hay un verdadero amor. Por eso hoy fracasan los matrimonios. Desde niños, prepararles, no solo preocuparse por darles educación, porque a veces llega el momento de enamorarse y no tienen esa preparación, y por lo tanto los errores más grandes que se cometen en ese momento.
La preparación que es próxima es el noviazgo. El noviazgo, de acuerdo a la voluntad de Dios, debe ser en realidad la mejor de las amistades, porque los novios deben conocerse como son, presentarse como son y respetarse, porque hoy también parece que el hecho de ser novios ya les diera como el aval, el permiso para vivir ya los actos que son propios del matrimonio, y me refiero a veces al desenfreno en la sexualidad que hay. Por eso tantos errores, tanto daño, abortos, porque no se guarda la inocencia, la pureza, porque no hay un compromiso verdadero, una preparación para algo tan serio como el matrimonio, donde Dios quisiera que todos los hijos nacieran bajo un hogar bien constituido, consolidado, y es así donde Dios va a poder actuar, porque la familia y el hogar es una bendición de Dios y es el terreno propicio donde se realiza la santificación y la misión de unos esposos y de unos hijos. Ahora está la preparación inmediata. La preparación inmediata deben ser los cursillos prematrimoniales, estar preparándose para algo tan serio, conocer lo que implica la decisión tan grande, escuchar, por ejemplo, lo que nos dice Jesús: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ser conscientes que cuando le estás diciendo a alguien te amo, le estás diciendo yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, y porque te amo no tengo miedo a comprometerme, y por eso quiero vivir hasta el fin de mi vida aquí en esta tierra a tu lado. Y esto es lo que implica el matrimonio. Una preparación que debe ser aún posterior. Después del matrimonio, allí no acaba todo. Deberían unirse a un grupo de parejas, no seguir caminando solos, porque va a ser una batalla grande, fuerte. Hay personas que hoy en día no valoran el matrimonio porque dicen es que uno se casa y se ve que esos matrimonios se dañan muy rápidamente. Hermanos, es porque descuidamos la relación con Dios, es porque se descuida el diálogo en el hogar, es porque no se ha tenido la suficiente preparación y no se es consciente de lo que implica en realidad un sacramento tan valioso como este. Hoy el Señor nos está llamando, por lo tanto, a través de su palabra, a fortalecer los matrimonios, a orar por las familias, a no dudar, a saber que Él está siempre al lado, que Él es quien da la gracia, porque el matrimonio tiene un carisma propio, una gracia de Dios para poder dar esa respuesta en generosidad. ¿Y cuál es la polémica entonces? Bueno, Señor, ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer, se separe de ella por cualquier motivo? El Señor va a decir, no es así. En el principio no fue así. ¿Y por qué, Señor, entonces Moisés lo permitió? Por lo tercos que ustedes son. Y hoy quiero dejarles esto muy claro. Un matrimonio válidamente celebrado, con un consentimiento bien dado en el momento de la celebración del matrimonio. Ese matrimonio, hermanos, hasta que la muerte los separe. No hay autoridad humana que pueda disolver un matrimonio válidamente celebrado. Solo la muerte, nos dice el Señor. Y entonces, ¿por qué hoy la iglesia habla de divorcio? No, hermanos, en la iglesia no ha existido el divorcio y no va a existir nunca, aun cuando tergiversen la información. Lo que existe es algo que se llama nulidad matrimonial, que es comprobar simplemente que el matrimonio en el momento que se celebró no cumplió con los requisitos para que fuera válido. Se pueden reunir pruebas para declarar entonces que ese matrimonio fue nulo, inválido, nunca existió. Eso es lo que hace la iglesia, declarar nulidades matrimoniales, pero divorcio no existe como tal, porque sería disolver algo que ha sido unido por Dios y el hombre no lo puede hacer. Hoy pidamos entonces por las familias, por los hogares, para que sea el Señor quien consolide, que ustedes también a través de este mensaje que el Señor nos da puedan ayudar, porque estamos en una sociedad. Y finalmente hay una vocación también que es muy hermosa, y la vocación a la vida célibe, a entregarse a Dios, a permanecer sin una pareja, porque era lo que le decían los discípulos al Señor. Entonces no trae cuenta casarse, Señor. El Señor va a decir, no todos pueden con esto. El que pueda con esto, que lo haga, el que pueda vivir célibe, porque es un carisma también. Nosotros los sacerdotes, los consagrados a Dios, gozamos de ese carisma. Dios nos da esa gracia, pero no es para todos. Por eso hay quien no lo va a entender nunca, porque no ha recibido ese carisma. Oremos hoy por los hogares, oremos hoy por los sacerdotes también, por nuestras familias,
bajo la intercesión de San Maximiliano María Kolbe, para que sea el Señor quien nos ayude a ser fieles. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan un santo día bajo la gracia de Dios.